una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. ¿Una cura para el chuchaqui electoral? Sí, el medio de verificación de la información Lupa Media asegura que la cura para esta especie de resaca que nos ha dejado las constantes elecciones es la información real y contrastada. ¿Las fake news se apoderaron de las elecciones generales en el Ecuador? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Carolina Basante, directora de Lupa Media. Carolina, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes, gracias por el espacio. A ver, en cada proceso electoral el flujo de esta información es constante, ¿no? Y cada vez parece estar más presente, ¿no? Las redes sociales y los servicios de mensajería se convierten en escenarios donde circulan datos sin verificar, afectando la percepción de los votantes y en algunos casos pues alterando la decisión justamente a último momento. ¿Cómo fue el trabajo que realizó en este ámbito Lupa Media en estas elecciones? Mira, yo te puedo contar que es cierto lo que tú mencionas, el tema de desinformación está presente y es una constante en todos los procesos electorales, pero también en general en la vida, en el día a día. Lo que ha pasado en esta ocasión es que se ha juntado lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta para la desinformación, ¿no? Que llegamos a 2025 cuando las políticas de moderación de contenido de las plataformas a nivel global se debilitaron, lo que permitió que en estas elecciones gente sin escrúpulos arme estrategias coordinadas de desinformación y paute, y eso se publicite y no se dé de baja. Y lo otro es el acceso a la inteligencia artificial, que como nunca antes en la historia es de fácil acceso para todos. Se ha democratizado esta tecnología, pero lamentablemente también esto ha generado un uso irresponsable, y nosotros hemos visto como en ninguna de otras elecciones en el mundo el uso sistemático de inteligencia artificial para generar desinformación, lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿no? En el caso de Lupa Media, hasta el 8 de abril nosotros hacíamos un balance de estos 3 meses y nos dábamos cuenta que 1 de cada 5 contenidos que nosotros verificamos tenía un componente de inteligencia artificial, ya sea creado o manipulado. Y esto es algo que te puedo decir no ha ocurrido en otras partes en el mundo. Siempre fue marginal el uso de la IA, pero esto genera mucha preocupación también a escala global, y por eso he tenido tanta cobertura el trabajo que hemos hecho, porque esto es lo que te dice es que se va peor. Lo que vengan en las siguientes elecciones de nuestros países vecinos, hay preocupación por cómo se ha utilizado desde ya para intentar simplemente manipular las elecciones, y que en algunos casos lo ha logrado. Ahora, ¿cuáles fueron los discursos o las noticias más disparatadas o absurdas que se tuvieron que verificar por información falsa? Nosotros identificamos 4 narrativas desinformativas súper claras durante toda la campaña. La primera, que tiene que ver con el tema de migración, ¿no? Y esto específicamente con mensajes que vinculaban de supuestos beneficios para personas migrantes, de estos bonos, empleos, etcétera. El que decían que si ganaba González se les iba a dar 50,000 empleos, si ganaba Noboa que se les iba a dar becas, etcétera. Entonces esto también fue un discurso que tenía un componente xenófobo también muy fuerte. Luego teníamos el tema del narcotráfico y seguridad, que fue otro de los elementos que se endilgaron a los 2 candidatos, intentar vincular con temas de criminalidad, y para eso también se utilizaron mucho contenido de deepfakes, de supuestos informes sin respaldo, incluso uno que fue una locura, que supuestamente la DEA había publicado y que fue difundido por personas de mucha influencia, como el expresidente Correa, por ejemplo, que tuvimos nosotros que contactarnos directamente con la DEA para verificar eso, y es falso totalmente. O sea, dentro de la información que circulaba en redes, fueron estas supuestas vinculaciones al narcotráfico de uno u otro candidato lo que más tenían que verificar en el país. Fue una de las narrativas que más tuvimos que verificar. Lo que te digo, migración, este tema de seguridad y narcotráfico. Lo otro fue la dolarización o la desdolarización. De hecho, no sé si tú viste, hubo una manipulación de una entrevista que dio Luisa González en Teleamazonas en 2023, que fue incluso amplificada y compartida por la bancada de ADN, que supuestamente Luisa González hablaba de ingresar una moneda paralela, pero esto es falso. Esto fue un deepfake que fue manipulado, y tuvimos que hasta verificarlo en 5 ocasiones porque fue difundida por políticos, por medios de comunicación que daban por hecho, porque el nivel de sofisticación de ese contenido manipulado era muy real, o sea, imperceptible ante el ojo humano. Pero claro, nosotros habíamos hecho un seguimiento y sabíamos que esa entrevista era falsa, y tuvimos que más de 5 publicaciones solo de ese contenido. Y la otra narrativa falsa que
circuló mucho fue el tema del fraude electoral, ¿no? Que eso es algo que incluso lo hemos tenido que verificar hasta el día de hoy, que es algo que sigue continuando. Cuando hablamos de narrativa de fraude electoral, es de desinformación, que es información que circula, que no tiene una evidencia que se sustente, ¿no? Que no hay pruebas. Exactamente. Ahora, entre los dos candidatos, ¿cuál fue el que más recurrió, digamos, a desinformación dentro de sus discursos? Bueno, en el caso particular del discurso de los candidatos, nosotros también hicimos un balance y teníamos, verificamos de los dos durante toda la campaña 67 afirmaciones, ¿no? Nosotros de estas afirmaciones veíamos que es en el caso de la candidata Luisa González que tenía mayor número de imprecisiones. Ahora, tampoco es que hay una diferencia muy notable, ¿no? Yeah. Sino que entre los dos... Los dos incurrieron en imprecisiones. ¿No? Imprecisiones por no decir que mentían deliberadamente. Sí, nosotros tenemos una escala que es que va desde cierto hasta completamente falso, ¿no? Yeah. Pasando por el impreciso y un matiz. Okay. En el caso de cuando hablamos nosotros que alrededor de 5 de cada 10 cosas que dijeron los candidatos estuvo entre impreciso y completamente falso. Entonces, incluso... O sea, la mitad. La mitad, exactamente. 53% para ser más exactas, ¿no? Es que estuvo entre esa escala de impreciso y falso. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque esto, de hecho, no es algo que nos damos cuenta solo ahora, sino que en general cuando nosotros hacemos este balance de la verificación a los políticos o personas de influencia dentro de en nuestro país, notamos que la mayoría de las cosas que mencionan tienen un componente engañoso, ¿no? No necesariamente es un dato que está erróneo, pero sí el contexto en el que lo ponen para adaptarlo a un tema político. Y entonces eso ya además es no un error, sino una estrategia. Este es un trabajo intenso que han hecho ustedes, pero ¿existe en el país una institución que pueda intervenir? Porque obviamente la oferta de cosas que no vas a poder cumplir también debería ser verificado por las instituciones electorales de nuestro país para evitar que le engañen al votante. Totalmente, y de hecho los planes de gobierno, los planes de campaña que tienen que presentar los candidatos es un elemento fundamental, porque eso puede llevar a la revocatoria del mandato si es que no lo cumplen. Claro. ¿Qué pasa ahí? Algo muy particular y que de hecho está pasando ahora. Nosotros hicimos un análisis de todas las propuestas, porque si bien es cierto, las propuestas nosotros no podemos verificar en este momento si la van a cumplir o no, pero hicimos un análisis y en este análisis nos dimos cuenta que en las dos campañas las propuestas que se realizaron son muy subjetivas, lo que hace mucho más difícil ese control posterior que tú mencionas, porque nunca se habla de cómo lo van a hacer para nosotros de aquí a un año evaluar cómo se está realizando y ver si lo han cumplido o no. Entonces esa es una deficiencia dentro de la normativa electoral que debería exigir que estos planes tengan datos cualitativos y cuantitativos para que puedan ser medibles, porque luego las propuestas que nos ponen a la final es una camisa de fuerza, porque a pesar de que nosotros hagamos un balance, en un par de años te dirá, bueno, pero es que yo nunca mencioné cuánto, cómo y en qué momento lo iba a realizar. Ahora, ¿cómo hacemos los simples mortales, los ciudadanos, para decir, ¿me está mintiendo o me está diciendo la verdad? Mira, lo principal y lo que hemos venido resaltando incluso en el espacio que también tenemos aquí en FM Mundo de Noticias Verificadas, es que como ciudadanos tenemos que estar conscientes del fenómeno de la desinformación. La desinformación está catalogada como la principal amenaza global en los próximos 2 años y seguirá estando entre las 10 amenazas globales en la próxima década. ¿Qué te quiere decir? Que no es un problema de Ecuador, es un problema del mundo y que tenemos que estar conscientes. La desinformación es un problema que me afecta a mí en todo sentido. Ahorita vimos cómo nos ha afectado en el tema electoral, pero nos afecta en el tema de la salud. Vimos lo que ocurrió durante la pandemia del COVID, nos afecta en el tema económico. Hay un montón de estafas que nos roban nuestros datos personales y es parte de la desinformación. Entonces, como ciudadanos... Incluso en la vida personal también. En la vida personal también. Nos puede llevar... Todo se basa... De hecho, lo que hablamos de la posverdad, ¿no? Vivimos en un momento en el que la realidad no la estamos construyendo con base a evidencia y datos verificables y verificados, sino a emociones y prejuicios. Entonces, lo importante como ciudadanos es que primero tenemos que estar conscientes. Segundo, evaluar nuestros propios sesgos, porque a veces decidimos creer cosas simplemente porque avalan mi convicción, avalan mis tendencias, y eso no es así, porque muchas veces eso es falso, eso no se basa en una evidencia, como en general, en todo sentido. Y luego, al estar conscientes de eso, esto es algo que yo siempre hago esta analogía, cuando a ti te enseñan a manejar, te dicen que tienes que manejar a la defensiva.
para que no te choques, para que no choques a nadie, etcétera. Cuando tú navegas en internet, tienes que navegar a la defensiva, porque tienes que estar consciente que la mayoría del contenido, cuando tú abres tu celular, entras a redes sociales, estás en el chat de la familia y te mandan un montón de cadenas, mensajes, audios, etcétera, la mayoría de ese contenido es desinformación. Y la desinformación tiene un componente que es intencional, que alguien lo creó para manipularte y tiene un efecto, efectivamente. O sea, veamos esas imágenes, esos videos de los candidatos que decíamos es increíble, lo está diciendo cuando en realidad nunca lo dijo, era falso, pero te generó a ti ya indignación, ira, emoción, algún etcétera. sentimiento. Entonces, eso es súper importante. Y cuando yo estoy consciente de eso, ¿qué tengo que hacer? Verificar, dudar de todo, cuestionar. Y hay espacios como lo que es Lupa Media, que nosotros nos dedicamos literalmente a receptar pedidos de verificación de la gente y estamos todo el tiempo monitoreando redes sociales, escuchando lo que nos dicen nuestras autoridades para saber si nos dicen lo preciso o no, porque es importante. Es decir, un poco nos estamos volviendo, en vez de víctimas de las fake news, somos también creadores de fake news al seguir en una vorágine de envíos de estas noticias. Yo a veces veo unas cosas que me envían que digo, no puedo, familiares míos, mis tíos siempre me están enviando cosas que digo, no, eso no es cierto. Exactamente, lamentablemente la desinformación va en cadena y de repente cuando yo comparto algo sin estar seguro que eso es real, simplemente me convierto en un eslabón más. Tal vez yo no lo creé, no tuve la intención, pero a la final soy parte de eso. Y vemos, de hecho la semana anterior veíamos, no sé si tuviste estos panfletos que supuestamente se estaban entregando en Manabí, que decían que si en Manabí no votes. Y hubo alcaldes con mucha influencia, personas políticas mucha influencia, que lo compartían solo para asegurarse si es que era verdad o no. Pero simplemente el hecho de ya visibilizarlo hace que mucha gente ya dé por hecho ese tipo de cosas. Claro que sí, y más aún si viene de una cuenta de una autoridad o de alguna persona, digamos, visible en el mundo de las redes, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Carolina, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Gisela. Nos acompañó Carolina Basante, ella es directora de Lupa Media. En Notimundo a la Carta,